Bueno, hablemos un poquito del libro. Hablemos de J. Hesse. ¿Qué leyeron? El pedacito que aparece ahí es sobre que piensa desde el punto de vista de la psicología, de dónde proviene el conocimiento. Pues lo que hace es, a partir de, suponemos que viene solo de la razón, pues, lo que quiere decir es que es necesario siempre para llegar al conocimiento, pues desde el punto de vista de la psicología, tener las dos ramas, la razón y la experiencia, que es cómo se construye el conocimiento. Si no fuera así, pues en algún momento flaquea según la psicología. Aquí pues el ser, las personas pues necesitan hay conocimientos que sí se pueden llegar solamente a la razón y hay otros que solo el empirismo. Por ejemplo, ahí ponía el ejemplo de las proposiciones matemáticas. Es posible llegar solo con la razón a la verdad de ellas, la veracidad de ellas. Y por ejemplo, el ejemplo de a cuántos grados hierve el agua, ahí dice que es necesario la experiencia para saber cómo, con la veracidad de ella también, porque con la razón, pues no se puede saber así siempre a priori. Pues a priori. Bueno, pero venga, hablemos un poquito de... Eso es como una parte que hace Man al final del libro, ¿no? Sí. Que hace como una especie de conclusión, de análisis, pero como nosotros teníamos una línea de pensamiento que eran las corrientes de pensamiento, o sea, lo que es el empirismo y lo que es el racionalismo, cosa que ya le hemos dado más o menos el palo. Entonces hay una parte donde el man habla de que hay unas nuevas corrientes de pensamiento después de eso, que tratan de hacer algo que es como fusionar de alguna forma, ¿cierto? Lo que es el racionalismo y lo que es el empirismo. Entonces a mí me parece que esa parte es muy, muy importante, porque obviamente nos lleva a lo que queremos mirar, que es lo de Kant. ¿Sí estamos? Que obviamente la mayoría de gente que ha leído filosofía lo primero que hace es huirle a Kant, por alguna razón que creo que no entiendo bien. Pues si alguna vez traté de leer un poco el libro, no puedo decir que lo haya entendido, pero creo que no entendiera porque precisamente no sabía de qué se trataba, cuál era el asunto, cuál era el juego, en qué consistía lo que realmente estaba buscando. Pero creo que a la luz de este curso, de estas ideas que hemos discutido, pues no sé, este par de meses, yo creo que podemos arriesgarnos a leer el libro con más confianza, que por lo menos habrán cosas pues, mínimas, no sé, que vamos a poder entender, ¿sí? Porque es que lo que pasa es que cuando uno lo lee así, de sopetón, sin saber nada, pues es muy seguro que uno no entiende absolutamente nada. Porque se ha notado que cuando uno lee J. Hesse, o incluso cuando uno lee a Platón o lee a sus manes, uno a veces no entiende nada. Prácticamente uno dice, no entiendo qué está diciendo, porque parecen como ideas cíclicas, repetidas, no sé, es muy raro. Entonces cuando uno lee a Kant sin haber leído, por ejemplo, algo de J. Hesse, sin haber leído a Descartes, sin saber, por ejemplo, cuál es el empirismo de Hume o qué hizo Newton en esos aspectos, todo eso, quiénes son los escépticos, ¿sí? Entonces uno termina perdido, mi hermano. Por eso es que es bueno tener una línea de pensamiento. Particularmente como yo tampoco soy muy versado en el tema, no es que sea muy, qué locura, yo también estoy en ese proceso. Entonces, a mí sí me parece chévere en este momento que estamos leyendo a J. Hesse, en donde él, ya después de haber leído tantas cosas, le dice a uno, no, lo que pasa es que ahora entonces aparece una nueva idea y es tratar de hacer la función del empirismo y el racionalismo, ¿estamos? Y entonces bajo ese efecto surgen dos corrientes de pensamiento. Yo pensaba que las dos corrientes de pensamiento, o sea, yo pensaba que esas dos corrientes de pensamiento, es decir, particularmente creía que solo había una corriente de pensamiento, que era el intelectualismo, ¿me entienden? Y creía que eso era creación de Kant, pero al parecer el intelectualismo no es creación de Kant. ¿Buscaron de quién es creación del intelectualismo? Porque ahí no dice, J. Hesse no dice quién es como de los primeros del intelectualismo. ¿Alguien miró eso? ¿Alguien de todos los presentes vio eso? ¿No?
Bueno, entonces miren que es importante porque, pues yo miré, tampoco es que haya leído mucho, yo solo miré y me caí y en la historia, buscando hacia atrás, encontré una persona que es la primera que habla del intelectualismo. Y está lejos, muy lejos de todos estos manes que estamos discutiendo ahorita. Incluso está antes que Platón, y es Sócrates. Esos manes dicen que Sócrates es como el primero que vota la idea del intelectualismo. De como que, bueno, ¿qué dice el intelectualismo? Entremos por ahí. Bueno, Dígame usted, mi hermano, no tengo muchos que escoger, dígame a ver. pues habla sobre la función que quiere hacer respecto al racionalismo y el empirismo, ¿no? Dice que los va a tomar y va a mirar qué hay de igualdad entre ellos, pero pues dice que la razón y el sentido deben complementarse. En sí, el racionalismo, el intelectualismo y el apriorismo dicen lo mismo, que deben complementarse, pero ninguno llega a eso. ¿El racionalismo? No, el apriorismo. Ah, el apriorismo y el intelectualismo. Es que dijiste racionalismo y me pusiste nervioso. Los dos dicen que el racionalismo y el empirismo deben complementarse, pero ninguno llega a eso. El intelectualismo dice que el racionalismo considera el pensamiento como la fuente y la base del conocimiento. Y dice que el empirismo, pues como siempre, la experiencia, ¿no? Pero dice que el racionalismo no tiene juicios lógicos y necesarios universalmente válidos. Esa parte no la entendí muy bien. Otra vez, déme ese pedacito que dice. El intelectualismo sostiene con el racionalismo que hay juicios lógicamente necesarios y universalmente válidos. Eso es porque no eres matemático. ¿Sí o no? Porque cuando uno es matemático, uno acepta juicios verdaderos que no requieren, digamos, de la experiencia, no requieren de un evento empírico real, como lo requiere, por ejemplo, la física. Entonces, asume como verdades cosas que lógicamente son válidas, desde la lógica nomás, desde el pensamiento. No necesariamente que sean reales, pero que es del pensamiento, digamos desde la naturaleza, por decir, para no hablar de realidad ya afuera y hablar de, no sé, ¿sí? Entonces es que cosas que están en la mente son verdaderas para poder llevar a cabo esa idea. Entonces a eso se refieren cuando hablan de eso. Por eso esas dos corrientes son tan, digamos, cercanas, ¿sí? Yo no sé si se dan cuenta que cuando esta gente trató de hacer la fusión, ustedes notarán que pues uno esperaría que cuando uno hace una fusión de esas dos cosas, pues quedara como un punto intermedio. Pero si ustedes revisan, esa fusión no queda en un punto intermedio. Esa fusión queda... Hay una de las fusiones, que en este caso, por ejemplo, sería el intelectualismo, queda tirada hacia un lado, y la otra, que es el apriorismo, queda tirada hacia el otro lado. O sea, como que sí trata de decir, bueno, esto como que sí es válido, pero no tanto, y luego entonces la otra hace exactamente, no, lo que es que eso es válido, pero no tanto, y no hay alguien que esté parado. O sea, si uno mira, si esto se trata de matemáticas, si se trata de física, entonces no es un promedio aritmético cuando hago la función, ¿sí? Es un promedio ponderado. ¿Están de acuerdo? Me parece que el promedio ponderado pesa las cosas, entonces mueve la balanza en una dirección más que en la otra. Entonces es lo que pasa acá. Entonces, el intelectualismo tiene una cosa, y es que cae más en ¿qué? En el empirismo. Porque es que el intelectualismo lo que dice es que si bien nosotros tenemos unas ideas, las cosas que procesan esas ideas o las cosas que mueven esas ideas o modelan esas ideas son las experiencias. O sea, las experiencias en sí son las que dominan de alguna forma esos pensamientos y estructuran los conceptos. Luego viene una interacción entre las experiencias y los conceptos, experiencias, y ahí se va haciendo el juego. Pero él admite que las cosas que tengamos de conocimiento de alguna forma tienen que haber surgido en la experiencia. Lo que pasa es que eso se aleja mucho del empirismo, es porque el empirismo es muy tajante, ¿sí? Además porque el man dice ahí, es que yo le doy más peso le doy más peso al pensamiento, digamos en el intelectualismo le doy más peso al pensamiento, ¿sí? Es que los empiristas realmente no le dan peso al pensamiento. Más allá de que todo sale de la experiencia y el pensamiento solo es como un agente, digamos, pasivo dentro de ese proceso. Mientras que el intelectualismo sí le da, o sea, no es que sea pasivo, es que es activo, el pensamiento es activo, ¿sí entienden?
Claro que el apriorismo le da una actividad diferente al pensamiento respecto al intelectualismo. Pero no, a ver, mire, escuchemos este man que se ve inspirado. ¿Cómo así que sobre qué, bro? ¿De qué estoy hablando, mi hermano? Pues de intelectualismo, el apriorismo y J.G. Sen. Pues sí, bro. Y de Manuel Kant y de todo eso. Pero es que dije que leyeran la segunda parte. Dije, hermano, que leyéramos la segunda parte porque nos íbamos a sentar en la segunda parte al final porque no hemos acabado. No hemos acabado. Entonces, bueno, allá mi amiga, ¿qué leyó? ¿Qué alcanzó a leer su merced? Dígamelo todo. En la primera hasta ahora no, pero sí, nosotros ya vamos como en la tercera. Aló. Señoritas, buenos días. Bueno, entonces, démosle la bienvenida a nuestra amiga Ana María. A ver, estamos hablando del intelectualismo y el apriorismo, que eso se pone muy heavy, muy pesado. Entonces, estábamos diciendo, mientras reaccionan un poco, estábamos hablando de que hay una idea muy interesante en el intelectualismo y es que otra vez digo que tratan de hacer la fusión, que sí es bien interesante, pero que la fusión no es plena como a la mitad, sino que está como aislada hacia una corriente. O sea, cuando fusionan se van hacia el empirismo, se van de pronto mucho hacia el racionalismo y no se queda en la mitad porque es difícil. O sea, como que el peso de las dos cosas, la experiencia y el pensamiento no son iguales, sino siempre se va hacia un lado o hacia el otro. Entonces estamos diciendo que lo interesante del intelectualismo es que el cerebro sí juega un papel pues, en el proceso, y más allá de eso que la experiencia pesa más. De todas maneras, la experiencia pesa más sobre el pensamiento de todas maneras en el intelectualismo. Y estábamos ahora preguntando que qué decía el apriorismo. ¿Qué dice el apriorismo? Dice que ese pensamiento no se conduce no se conduce receptivo y pasivamente frente a la experiencia, sino que activamente. O sea, decía que ponía por encima, pues tiraba un poquito como al racionalismo, ¿sí? O sea, Sí. Decía, o sea, son dos corrientes parecidas, el intelectualismo y el apriorismo, porque intentan como complementar o unir las dos, el empirismo y el racionalismo. Pero entonces, a diferencia del intelectualismo, el apriorismo se va más como hacia el racionalismo. Entonces, hablando ayer de lo que le comentaba, sí, como que, digamos, el caso particular de mi hija, que se les voy a contar, ella ha botado la cartuchera y siempre lo ha hecho de pequeñita y me fastidiaba de hecho. Pero luego estuve buscando y decía que es porque ellos inocentemente y de pronto sin quererlo están tratando de entender por qué todos los objetos se caen, por qué no se quedan ahí, ¿sí? Y pues entonces mi hija me preguntaba, me decía, mami, ¿por qué siempre se cae? ¿Cómo explicarle a una niña de 2 años que la gravedad está ahí? Pero sin embargo, a pesar de la experiencia, el conocimiento está en ella. No tiene el concepto ni la palabra que nosotros utilizamos, que es gravedad, pero lo entiende, o sea, a su manera lo entiende. Entonces ahí voy. No hay una relación más hacia la experiencia que hacia el conocimiento. O sea, por ejemplo, para entender el conocimiento de gravedad, primero necesito saber, o sea, entenderla de una u otra forma experimentalmente y luego sí saber a qué se refiere eso y llevarlo no solo digamos, al espacio donde estoy, sino pues como sacarlo del contexto, que es lo que estamos haciendo. Pero yo tengo una pregunta. Entonces, ¿eso es que apriorista o es intelectualista? Eso sí, yo creería que es intelectualista. Sí, yo también pienso que es bastante intelectualista porque está requiriendo de un evento experimental para poder definir algo. Sí. Sí. Creo que eso es chévere, ¿no? Porque miren que, por ejemplo, en el caso de la niña, pues digamos ella es muy pequeña, ¿no? Entonces lo chévere de esos experimentos, por eso es que uno de sus hijos los puede correr con ellos de ella, eso es que es interesante.
¿Ah, no? Es porque, miren, ¿qué pasa? Porque es que realmente el niño no tiene el daño que nosotros ya tenemos encima. ¿Cuál es el daño? El daño es que estamos sesgados, que ya nos dijeron algo y a veces ya estamos casados con ese algo, entonces ya casi que no hay posibilidad de limpiar eso. Pero como la niña no está, digamos, saturada, obviamente depende mucho de una cosa, de que le digas vos. Entonces por eso es que es peligroso, porque como obviamente el adulto siempre está sesgado, entonces el adulto va a tratar de dar una respuesta que aparentemente es verdadera. Como por ejemplo decirle que es que existe algo que se llama gravedad. No se va a entender. Entonces pues ya el niño entrará a darse golpes así como gravedad. Y espero que cuando esté en el colegio y le digan que existe la palabra grave no la confunda. ¿Aló? No se va a entender, ¿sí? Porque es que ese es el problema. Entonces ella, en medio de su búsqueda de conocimiento, que es propia, que es personal, porque pues cuando uno nace, uno viene a conocer a ver qué pasó, ¿cierto? Entonces ella trata de recrear una experiencia muchas veces. Y miren que es interesante porque incluso volviéndose a David Hume, todavía queda la duda de si realmente sí puede asociar con las consecuencias las causas o no, en el sentido de que la niña hace un experimento, pero ya en su mente se hace una pregunta que creo que tú me contabas ayer, y es ¿por qué no se va hacia arriba? Y es que en la mente uno puede botar un objeto y hacer que se vaya para arriba. En la mente, ¿no? En la mente, que es lo que juega David Hume. Yo lo suelto y pues claro que puede pasar. Entonces la pregunta es esa, porque digamos una persona tan pequeña puede estar buscando intelectualistamente hablando el conocimiento. Miren que eso sí es bien interesante, ¿cierto? Bueno, pero otra vez les pregunto sobre el apriorismo. No, el intelectualismo está bien, o sea, es decir, es interesante. Claro que particularmente me encanta que te sorprenda que tu hija use el intelectualismo. Probablemente promete ser una gran física. Ay no, yo quería que fuera matemática, que fuera priorista, era más lindo. A ver, ahora sí. Ana María y Donato. Estoy en el apriorismo. Para mí el intelectualismo, ya lo dije, ahorita lo vamos a discutir con más calma, pero porque es que estamos en una parte muy chévere que es, primero el man nos define, J. Gessen primero define las dos cositas y lo hace rápido. Si se dan cuenta es mucho más rápido, mucho más certero en este capítulo que en el primer capítulo. En el primer capítulo el man es demasiado general y es tan general y trata de hacer como cubrir tanto al tiempo que se hace muy difícil entenderlo. ¿Sabe por qué es eso? Porque es filosofía. ¿Sí entienden? Y eso es algo muy complejo. Por esas razones que el capítulo se pone tan denso, mientras que aquí ya el man empieza a puntualizar. Incluso en el capítulo en donde estuvimos mirando o estuvimos discutiendo, creo que lo hicimos, recuerden que hay muchas preguntas sobre el conocimiento y estuvimos trabajando sobre esa pregunta que era como ¿para qué el conocimiento? Como si, entonces por eso estaba o si era posible o no posible adquirir conocimiento y cuál era como su utilidad, que era cuando hablábamos del escepticismo, que hablábamos de el pragmatismo, ¿cierto? Que hablábamos de ese tipo de corrientes. Entonces eso también fue muy puntual. Pero como nosotros hemos llevado este curso sobre la línea de... ¿Cuál es la línea que hemos llevado? ¿Cuál es la pregunta que nos hemos siempre jugado? ¿Cuál es la pregunta que siempre jugamos en este curso? Porque hay muchas preguntas sobre conocimiento, pero particularmente hemos estado siempre centrados en una sola. ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es el origen del conocimiento? Claro que J. Gessen al final de este capítulo, la parte final del 2, nos dice, el man llega y nos dice, claro que todo esto que hemos hecho es muy lindo, pero la pregunta más importante sobre el conocimiento no es las que nos hemos hecho. La pregunta más importante es la tercera. Según él, ¿no? Según J. Gessen, no sé si me sea cierto. La pregunta más importante según J. Gessen es la esencia del conocimiento. Es decir, cuando le puedo garantizar que sí tengo conocimiento y cuando no. Ahí es donde está el reto, y es que se pone pesado. Ahora sí, Ana María y Donato. Mi hermano ayer lo primero que hizo fue ir a ver la canción, ¿no? Ah, qué bueno. No sé cuál es. Vale, pues, cuéntame. Pues no sé, porque la pregunta habla sobre la experiencia y el pensamiento como una fuente de conocimiento. Ya empezamos a hablar de la esencia del conocimiento. Sí.
No, pero sí, pero bueno, el apriorismo hace exactamente lo mismo, se hace una ¿qué? Una fusión. ¿Si estamos o no? Hace una fusión. Pero la fusión está inclinada hacia otra tendencia y es que particularmente el apriorismo lo que se centra es más en la ¿qué? En la razón, en la mente, o sea, para él la mente es el poder. Y entonces, esa sí es una pregunta que nos podemos hacer muy bacana porque es que miren, el man dice, entonces pasa que nosotros tenemos ideas a priori. Tenemos unas ideas que están ahí, ¿cierto? Pero vamos a jugar un juego, tengo una idea a priori, la tengo ahí cuadrada. El man dice que son vasijas. Tengo mi vasija, ¡guas! Ahí tengo mi vasija. Entonces, la experiencia viene hacia mí, mete ideas en la vasija, yo pienso en la vasija, arreglo la vasija y le pregunto a la experiencia y la experiencia modifica, altera o hace la vasija algo, que la vasija es el concepto como tal, es la línea de concepto o el concepto de, entonces ahora vuelvo y retomo. Entonces el man dice que particularmente, y es hacia la línea de Kant, ¿no? Emmanuel Kant. Oiga, ¿qué decían en el video de Kant? Antes de yo seguir con JGC. Que la realidad se acomodaba a la percepción del sujeto. O sea, que el sujeto no se tendría que acomodar a la realidad, sino que la realidad se acomodaba A la mente. a la mente del sujeto. ¿Ustedes se acuerdan de cuando nuestro amigo nuestro amigo argentino Mario estaba peleando porque Kant decía y que según Kant los átomos del Sol allá solitos con la soledad no existían? Sí. ¿Aló? No sé si lo recuerdan. Claro que por ahí la gente alegaba que el man no entendía la idea de